pues empecemos, María José. Vamos al sillón de la reputación. Muy bien, Un espacio en donde invitamos a gente que nos cae bien a hablar de reputación. Esto es lo muy único bien. que hacemos. Entonces, pues la primera pregunta o la primera conversación, que no es un poco obligada de, cuando digo reputación, ¿qué te sugiere a ti la reputación? ¿Qué entiendes tú por reputación? Bueno, no tener mala fama, no haberla liado mucho por ahí, en general y en particular. No, bueno, nos encontramos aquí en el restaurante de Paco Roncero, donde llevo trabajando de sumiller 25 años, que se dice rápido, pero son muchos años, y bueno, feliz. La verdad realmente ha sido mi base donde he desarrollado mi carrera de sumiller, además de luego hacer otro montón de cosas. Ya. Así que, muy Ya te vemos, ahora hay mucha actividad en medios, en redes. Tal. Bueno, has dicho que la reputación lo que te sugiere es no haberla liado, no haberla liado. no haberla liado Con demasiado. no tenerla muy mal, está bien. Bueno, pues nosotros sí que cuando hablamos de reputación nos gusta, desbrozando un poco esto, hablar de dos cosas. Por un lado, los comportamientos, lo que haces, y por otro lado, los reconocimientos. Entonces, si quieres, empezamos primero por los comportamientos. ¿Qué es hacer las cosas bien en el mundo del vino o en el mundo de la restauración? Y en la vida, y en la La vida en vida, venga, general. la O vida. sea, para mí ser honesto. Y yo creo que al final lo que siempre he pensado es, tenemos que valorar nuestras virtudes, explotarlas, hacerlas ver Ujú. y tratar de asumir los defectos, que el primer paso es reconocerlo, ¿no? Entonces yo creo que con esas máximas en la vida se funciona bien, ¿no? Si eres muy consciente de lo que haces bien y lo que haces mal, si lo que haces mal lo puedes mejorar, perfecto. Si no, vive con ello, pero asúmelo Ujú. y desde luego lo que haces bien, mantenerlo y hacerlo cada día mejor. Y yo creo que al final, si eres bastante honesto contigo mismo, es mucho más fácil que lo seas, no sé, con la gente, con la vida, con los clientes, con tu trabajo, con todo. Con todo, es Está bien, fundamental. eso de hacer las cosas bien es honestidad. Eso me ha Pero gustado. Lo usará. fíjate, yo siempre he rehuido un poco con el tema de los sumilleres, siempre sale la palabra humildad y hay que ser humilde. Y es una palabra a la que le tengo absoluta manía, porque no creo que haya que ser humilde, es que hay que ser honesto, hay que ser normal, hay que asumir que ni somos perfectos ni maravillosos, pero que tenemos cosas perfectas y otras no tanto. Entonces, hay que ser honesto. Está bien, me ha gustado porque no sé muy bien de quién es la cita, pero sí que la he leído de no eres tan bueno para ser humilde. Así que me gusta. Totalmente, 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 totalmente. Es que además es que soy humilde. Puf, mala cosa. No empezamos bien. Porque además lo doy por hecho. Es una característica buena en una persona que la doy por hecho. Ya si me lo cuentas que eres, no robo, no miento. Bueno, pues es súper yo. Se supone, ¿no? Claro. Oye, y la otra pata, y luego si quieres entramos más en el mundo del vino y de las bodegas y tal, pero la otra pata es el reconocimiento. Hay gente que hace muy bien las cosas, pero no es reconocida, entonces no se entera nadie. Nosotros hablamos pues un poco lo que le pasó a la Velvet Underground, que ahora todo el mundo le reconoce como uno de los grupos de culto. Realmente, pues, estuvieron en activo, no vendieron discos. Es un poco lo mismo que le pasó a Van Gogh, que solo se tuvo que morir, parece, para que se apreciara su pintura. Ya. ¿Cómo, cómo gestionáis eso? ¿Cómo podemos alinear los comportamientos, esa honestidad que tú decías, con el reconocimiento? O sea, al final yo creo que hay varias, o sea, lo que me corresponde a mí Ujú. es que es verdad que he trabajado, con perdón de la expresión, como una burra siempre, porque no he parado de ir, venir, ni he dejado de hacerlo, ni de estudiar, ni dejo de hacerlo, de viajar. Quiero decir que al final, en lo que me toca a mí, he hecho todo lo que he podido. Y luego, por otro lado, yo creo que he tenido suerte, Mm. porque hay mucha gente que hace lo que yo, que lo hace muy bien y mejor, y a lo mejor pues no han tenido esos premios, esos reconocimientos, o no se han dejado ver, o no tienen a lo mejor también la suerte de estar en un sitio como es Paco Roncero, con un jefe como es Paco Roncero, que te apoya, que te da libertad. Entonces yo creo que ha sido una serie de circunstancias que lo que me tocaba más o menos he cumplido, lo que me aportaban me han ayudado muchísimo y luego pues he tenido que tener una pizca de suerte. Ujú. La suerte es. Para que, bueno, la gente se fije en ti, piense en ti. Y este es un sector, porque hay en sectores donde uno de los peligros que a veces nos enfrentamos es que el reconocimiento está por encima del comportamiento. Sí que es cierto que eso no suele durar mucho, No suele durar mucho. pero sí que hay circunstancias en las que además frustran un poco de gente o sectores o productos o marcas Pues que están mira, reconocidas mm, por encima de su nos comportamiento. ha pasado un poco a los sumilleres siempre o a la gente de sala, metres, un poco con la cocina. Es que los cocineros iban en Ferraris todos.
y estaban súper valorados, súper bien pagados, súper reconocidos, le salían planazos. Y los sumilleres, pues hemos ido ahí un poquito al trantrán de, oye, venga, si las catas hay que cobrarlas, es total. O sea, un poco. Entonces, bueno, pues sin duda algo habrán ellos hecho muy bien y algo habremos hecho nosotros no tan bien. Eso de entrada. Pero sí, luego a lo mejor es que fue el momento del boom de la cocina en España y lo aprovecharon muy bien. Ujú. ¿Y vosotros ahora qué sentimiento tenéis? Yo creo que ahora ¿Sentís que cada vez estamos estáis bien reconocidos o...? Yo creo que ahora estamos en un momento súper bueno. Ahora en mayo, el mes que viene, se presenta el Top 100 Sommelier, que ya se hizo el año pasado. Yo creo que ha sido una iniciativa fantástica, porque además eso sí que no es muy a dedo, es a base de puntos, ¿no? O sea, todo lo que hayas hecho a lo largo de tu trayectoria te va dando puntos, o sea que es algo bastante justo, no es más elegido, ¿no? Y bueno, pues ha puesto bastante en valor el tema de los sumilleres, que haya esa clasificación, que la gente se presente, que la gente cuente lo que hace, lo que no hace, qué función tiene en el restaurante donde está, si es primero, es segundo, elige, decide. Ujú, Entonces, bueno, pues yo creo que ahora estamos en un muy buen momento, entre otras cosas porque hay muy buenos sumilleres, ujú. porque el tema de la formación está, el que no está con el Certify Advance está con el máster del Set, o sea que está todo el mundo muy concienciado de que hay que formarse y las nuevas generaciones vienen fuerte, lo Quiero- cual Sí, vamos bien. vamos, quiero seguir tirando por ahí porque has introducido otro tema que para nosotros cuando hablamos de reputación es muy interesante, que es la diferencia que hay entre el público informado. Vuelvo a la Velvet, parece que está monopolizando esto, pero hizo unas declaraciones Brian Eno de cuando estuvo en activo solo vendió 3.000 discos, ahora todos los que compraron el disco montaron una banda. O sea, tienen mucha capacidad de influir ese público informado o la población general o el cliente. Y cómo armoniza, si es que se puede armonizar o si se debe de armonizar? ¿Cómo funciona esa relación entre un cliente y el público informado? Yo creo que hemos encajado, o sea que el engranaje ha sido bueno. Mm. O sea, la primera parte ha estado ya no en el cliente ni en los sumilleres, en los empresarios, los restauradores. Han entendido que al final el sumiller es una figura absolutamente necesaria, Ujú. súper rentable, porque al final el vino no deja de ser una parte importante de la facturación de un negocio, con lo cual ya empezamos planteándonos que hay que tener un sumiller o un experto en vinos o un camarero que se centre en la parte de la bodega. No para allá, por ahí vamos bien. Por otro lado, los sumilleres, es verdad que lo que comentábamos, nos hemos ido preparando cada vez más todo lo que hemos podido. Y por otro lado, tenemos un público, también gracias a que la prensa, a que se ha comunicado muy bien el tema del vino, se le ha dado la parte glamurosa. Entonces tenemos unos clientes súper interesados en vino, ya lo del Rioja, Ribera, Verdejito, Ruedita se acabó. O Sí. sea, gente que realmente le interesa el vino, que prueba vinos, que te pregunta y que son conocedores. Entonces, vamos ahí un poco todos entre el empresario, el sumiller, los periodistas y los clientes, pues vamos haciendo un buen tándem para adelante, yo creo. Bueno, y dos cosas que quiero, y luego si quieres entramos más en el mundo de las bodegas y del vino, pero una de las cosas del reconocimiento, nosotros hablamos mucho de la marca. Luego se empezó a hablar de la marca personal, que a mí es un término que no me gusta demasiado, ¿no? Pero bueno, hay personas que sí son reconocidas por el nombre, si quieres. Ujú. ¿Cómo está funcionando esto en vuestro mundo, en el mundo del sumiller? ¿Basta con que María José Huertas esté en algo como para ya tener un mucho ganado o no te vas a constituir en una marca? No, al final. ¿Vas a abrir peluquerías como Cristiano No, Ronaldo? no, 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 no voy a hacer nada. No voy a hacer nada de eso. Pero relativamente, porque donde yo trabajo, el 80% de nuestro público es extranjero. Hay alguno que repite, pero normalmente son clientes que vienen a Madrid, se interesan por los restaurantes con estrella Michelin y vienen, beben súper bien, se dejan aconsejar, vamos, carta blanca, y vienen con mucha curiosidad por los vinos españoles. O sea, que mi trabajo es bastante sencillo y agradecido. Pero sí que tengo una parte de clientes asiduos que sí que se fían, pero se fían porque al final no es que sea yo, es que llevamos viéndonos la cara y nos conocemos perfectamente y sé lo que han bebido la última vez, lo que les gusta, las manías, a quién puedo, porque también es muy fácil meter la pata, a quién puedo recomendarle algo diferente, nuevo, y a quién no le saques de su
Rioja Reserva porque no merece la pena, porque está para disfrutar. Ya, Es que es el vino que le gusta. ya. Entonces, bueno, yo creo que al final el llevar también mucho tiempo, el haber ido haciendo la bodega, los clientes asiduos, bueno, pues es ya todo más fácil, sin duda. Y van cambiando porque ya acabamos con con esta parte, si quieres, pero eh, el reconocimiento se sostiene a su vez en otras dos. Una, el cumplir con los compromisos, pues eso, si alguien quiere un Rioja Reserva, pues que le des un Rioja Reserva. No te Y es difícil compliques. que le defraudes si lo que quiere es una cosa muy concreta. Lo digo porque he metido la pata más de Sí. una vez. Pero luego también tiene que ver con las expectativas, con cómo, qué esperamos. Y en este mundo, pues yo creo que en todos los mundos en general, pero esperamos también que nos sorprendan de vez en cuando. Sí, ¿Cómo funciona y cómo gestionas esas expectativas? pues Y si están cambiando esas expectativas, ¿notas que está variando el consumo, las expectativas del consumidor? a ver, al final oiremos muchas veces lo de es que Sumiller tiene que ser psicólogo. No, para ser psicólogo hay que estudiar mucho. No somos psicólogos ni mucho menos, pero es verdad que en esta profesión la experiencia es un grado, porque no tienes ni idea lo que está pasando en la mesa. O sea, desde la pareja encantadora que termina discutiendo, desde los que quieren cerrar un negocio, desde los que están cenando por compromiso porque no saben ni de qué hablar. O sea, quiero decir, en cada mesa está pasando algo. Entonces, la experiencia sí te ayuda un poco a intuir qué está pasando en la mesa, si tienes que estar mucho, salir e intervenir lo justo. Si quieren que les sorprendas, porque además eso sí te lo suele decir el cliente. Pues me gusta. Entonces, cuando te dicen quiero que me sorprendas, es muy delicado porque no sé por qué en el tema del vino no se habla de dinero. Entonces, yo no quiero que me digas que te sorprenda. Dime qué estilo de vino te gusta y cuánto te quieres gastar. Y entonces ya va a ser todo más fácil. Entonces, bueno, es un poco delicado, pero si tienes un poco de intuición de entender al cliente, luego, bueno, pues están un poco las preguntas trampa. ¿Qué estilo de vino le gusta? Pues si te nombran alguno ya sabes por dónde andamos. Y luego es verdad que el que quiere probar algo diferente te lo va a decir. Público extranjero quiere probar vinos españoles y de hecho la mayoría toma el maridaje nacional. Y luego también hay que entender quién quiere que le molestes lo justo y porque el que quiere saber más del vino, tiene curiosidad, te lo va a preguntar. O sea, lo vas a notar. Y ahora en las bodegas, y si quieres hablamos como también una parte importante de marca España. Siempre nos hemos quejado mucho, yo no sé si en España hacíamos muy bien las cosas, sobre todo en el tema de hostelería, de restauración también, pero que no éramos reconocidos. Sí. Estaba el mito ese. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Vamos haciendo las cosas cada vez mejor o las hacemos, podemos decir que somos, no sé si los que mejor las hacemos, pero podemos estar ahí? ¿Y cómo va cómo se alinea el comportamiento y el reconocimiento ahí? Pues yo creo que España lleva ya tiempo viviendo una época bastante buena, muy gloriosa. Ya empezó con Ferran Adrià y toda la época, ¿no?, de aquellos grandísimos cocineros que dieron un golpe en la mesa. Y como decía un amigo, en París ya hablan de Madrid, ¿no?, y de España y de nuestra gastronomía. Y especialmente ahora, Madrid está viviendo un momento muy dulce a nivel turismo. O sea, creo que este año pasado ha sido la segunda ciudad de Europa más visitada después de París. O sea, que yo creo que es importante. Creo que estamos viviendo un momento muy, muy bueno que además deberíamos cuidar. O sea, cuando vengan nuestros clientes, especialmente los extranjeros, hay que tratarles muy bien, hay que cuidarles, hay que sorprenderles. Tenemos producto, tenemos estilos de cocina súper diferentes. Da igual, al rincón de España que vayas, la gastronomía es impresionante y cómo se come es impresionante. Entonces, y somos un país productor de vino que igual, allí donde vayas hay buena gastronomía y hay viñas y allí hay vino. Entonces yo creo que es algo que tenemos que cuidar muchísimo, o sea, es nuestro patrimonio. Y empezamos a ser reconocidos como... Absolutamente, Sí, absolutamente. se nos Lo de que reconoce en fuera París también. hablan de Madrid y de nuestros cocineros es real, En la es cocina real. y en el vino también. Y en todo. En vino yo creo que todavía tendríamos que creérnoslo un poco más, ser un poquito más italianos. No sé. Yo creo que, o sea, que tenemos nuestros vinos bien posicionados, hemos conseguido que los vinos del Marco de Jerez vayan haciéndose su hueco, pero creo que todavía tendríamos que creérnoslo un poquito más, como hacen los italianos, que es que te pueden vender la frasquita del Chianti como si fuera... Mira, ese es un buen ejemplo porque siempre usamos un poco a chufla, que igual ya no es ni muy justo ni con el tiempo probablemente no esté muy adaptado a los nuevos tiempos. Que siempre decíamos, es toda la reputación cuando nos piden, oye, ¿es toda la reputación qué es? Pues mira,
Si se te rompe un coche alemán, dices qué mala suerte he tenido. Pero si se te rompe un coche, no quiero, pon una nacionalidad que quieras, que no quiero ofender, Si dices, hubieras comprado, vaya porquería de coche. si hubieras Y aunque el coche tenga el 80% de los componentes iguales el del alemán que el de otra. España estamos cada vez más en que si un vino sale picado dices qué mala suerte he tenido porque es español, o joder, No, es verdad. es que son muy malos. Esto sí que lo puedo decir firmemente, que cuando, claro, también, evidentemente cuando llevas 25 años cada vez catas un poquito mejor y al principio, pues bueno, es más complicado, ¿no? Pero sí recuerdo cuando empecé a trabajar que había vinos buenos, malos, regulares e incluso alguno un poco imbebible. Hace ya mucho, mucho, mucho tiempo que a mí nadie me ha dado a probar un vino que no esté excelente, de calidad, de bien elaborado. O sea, aquellos vinos que a lo mejor hace 20, 25 años, en el que repito que yo también era mucho menos experta catando, o sea, que eran mis comienzos, ¿no? Pero la calidad del vino en España ha sido absolutamente increíble, como siempre hemos tenido vinos muy buenos, pero bueno, de las zonas a lo mejor que estaban un poquito menos prestigiadas, ahora mismo elaboran unos vinos increíbles. Entonces, es muy difícil que no haya vinos, o sea, que nos encontremos con vinos de no una buena calidad, es difícil, es difícil. Y los que lo hacían bien, pues todavía mejor. O sea, que en los comportamientos nuestra parte la hemos hecho. Queda quizá un poco el reconocimiento, aunque por lo que Eso. dices también tampoco vamos mal de... No vamos mal, mal de- no vamos mal, pero todavía nos falta creérnoslo un poquito más, Sí. un poquito más. Bueno, oye, y en zonas, porque sí que es cierto esto que decías, antes has mencionado los clásicos, Rioja, Ribera, el Verdejo, pero cada vez se está haciendo más vino en más zonas. ¿Tú por qué crees que es esto? ¿O cómo podemos explicar esto? Que haya muy buen vino en casi en cualquier lado. Pues un poco a colación de lo que estábamos hablando, porque vino se ha hecho siempre, pero el que hacía un vino de cosecha, un vino de consumo propio, un vino básico, un vino que no salía del pueblo, que se bebía en el pueblo, pues al final la gente también ha mejorado muchísimo la calidad en la elaboración del vino. Y entonces, ya hay un ejemplo al revés. A zonas que a lo mejor no tenían tanto prestigio. Pongo de ejemplo mi zona, que soy de Zamora, Toro. Yo también, de Sí. Toro, de Pinilla de Toro, o sea, Pues somos paisanos. los vinos de Toro a lo mejor no tenían muy buena fama, aunque Ya. siempre se ha hecho buen vino en Toro. Pero ¿qué pasa? Luego empiezas a ver cómo Vega Sicilia se va a hacer vino a Toro. Cuidado, que es que a lo mejor esta zona tiene un potencial increíble. Ujú. ¿Ves cómo Mariano García, uno de los mejores bodegueros de España o enólogo, sin duda, ha tenido uno de sus pilares, ha estado en Toro? Entonces, quiero decir que cuando empiezas a ver cómo grandes bodegas van a esta zona, es que esta zona realmente es muy buena. Y luego yo creo que también la gente que está en la zona, pues espabila un poquito, Sí. ¿no? Porque al final dices, bueno, es que si ellos pueden hacer alguno de los mejores vinos de España en nuestra zona, seguro que yo también. Entonces, yo creo que ha sido un poco ese aumento que ha habido de calidad. Ha habido mucho más cuidado en las viñas que había. O sea, a lo mejor antes se preocupaban más de hacer un vino digno o Ujú. bebible, o digno, o bueno, o muy bueno, pero ahora ha habido también mucha mentalidad de que el esfuerzo y el vino empieza en la viña, absolutamente. Ujú. Se ha cuidado mucho la tierra, las viñas, las variedades, o sea, hay un trabajo importante. Vale, ya vamos acabando. Luego te quiero hacer otra pregunta de fantasía, pero eh, sóplanos un poco sin En la que comprometer. pido al abogado. Sí, en la que pides. No, 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 ya verás cómo no. En la que, en esta, sin meterte en ningún compromiso, pero ¿qué zona crees tú que en los próximos años nos va a dar muchas alegrías? O porque todavía no tiene quizá el reconocimiento o el conocimiento que alineado con ese comportamiento, pero que tú auguras que en los próximos años va a ser una de las zonas donde van a pasar. Pues si nos vamos a una zona un poco más extrema, la zona a lo mejor Asturias, Cantabria, que empieza a haber algún vino ya y alguna bodega interesante, pues a lo mejor si de verdad es tan importante el tema del cambio climático y cómo va a influir, pues serán las zonas más frescas, más del norte, probablemente nos sorprendan bastante. Pero también es cierto que, por ejemplo, los vinos del Mediterráneo, lo que da Jumilla, los vinos de Valencia, de Alicante, que a lo mejor también han sufrido un poco, ¿no? El que no eran los más afamados, están haciendo ahora grandísimos vinos. Pero grandísimos vinos, están cuidando la uva autóctona de su zona y se están buscando altitudes para, bueno, pues compensar un poco, ¿no? El exceso de temperatura, de sol y de horas de calor que tienen. Entonces, bueno, yo creo que nos han sorprendido mucho los gallegos con los vinos tintos, que siempre han tenido maravillosos blancos, que siguen teniendo, evidentemente, pero que están haciendo unos vinos tintos elegantes, afilados, maravillosos. La Sierra de Gredos, que por ejemplo, pues Madrid siempre ha hecho muy buenos vinos.
pero ahora además también nos ofrece, ¿no?, ese perfil de vinos, esas garnachas viejas más afiladas. La zona del Mediterráneo yo creo que está haciendo un grandísimo trabajo con los vinos. Y quizá, ya más a lo loco, pues a lo mejor las zonas, sí, tipo Cantabria, Asturias, bueno, no lo sé. Bueno, En el sur también están haciendo muchos vinos blancos secos con ese toque de Jerez porque lo pasan por barricas que han contenido vino de Jerez. O sea, yo creo que es que vete a Ronda, es que vete casi a cualquier Extremadura, a cualquier punto de Qué ganas España. de beber vino. Oye, y has hablado, y ya para finalizar, de esto del cambio climático, la sostenibilidad, todo lo que... ¿Cómo está afectando esto en el sector? Está muy concienciado el sector con esto de la sostenibilidad. ¿Lo ve como un montón de cumplimiento, burocracia o tal? ¿O de verdad crees que es algo que está cambiando y haciendo que el sector Absolutamente. evolucione? Ahora hay una cantidad de vino ecológico, biodinámico, orgánico, de todo. Y sobre todo, que para mí casi es lo más importante, es que la filosofía de cualquier bodega en España, de cualquier bodega, somos todos los sostenibles que podemos y protegemos el medio ambiente con todas nuestras, que habrá quien siga haciendo lo que le dé la gana, pero la mentalidad en general, da igual que te metas en la ficha de cualquier bodega o de cualquier vino, la bodega a fondo, somos sostenibles, somos ecológicos, estamos haciendo el salto de la ecología a la biodinámica, o sea, pero sobre todo es la mentalidad de la parte sostenible y del respeto al medio ambiente. Bueno, yo ahora ya sí que de verdad la última y de fantasía. Como te conozco, sé que eres muy aficionada al esgrima. ¿Cómo está la reputación del esgrima español? Esa no te la esperabas. Pues mira, nunca digas de este agua no beberé. Yo me he hecho un tatuaje de una espada, igual que mi hija. O sea, que nunca digas algo que no harás en la vida porque, pues la esgrima, yo ojalá me encantaría poder apoyar un poquito más este deporte y todo lo que se le dé de voz es maravilloso porque es un deporte minoritario, de ayuda económica ya ni hablamos, donde los pobres deportistas se tienen que pagar absolutamente todo, aunque o sea, hay muy buena gente metida en la esgrima española, hay muy buen ambiente, mucho apoyo, pero no deja de ser un deporte minoritario que apenas tiene apoyo económico, ya está. O sea que al final es que es necesario, porque cuando que vas al Mundial a China, pues es que ir a China es caro. Claro. Y de eso se lo pagan los deportistas o los padres de los Que deportistas. los padres de los deportistas, porque encima son pobres estudiantes que van con la lengua afuera, combinando a veces 5 horas de entrenamiento y clase. Así que, bueno, que es un deporte maravilloso, que tenemos grandes esgrimistas en España y que ojalá se le dé un poquito más de visibilidad. Y ya si es ayuda, pues sería... Vamos a ver, siempre todos le damos visibilidad. Así que yo agradezco muchísimo esta prueba. Sí, pues sabía que por eso quería acabar con esto. Oye, pues ha sido un placer hablar de vino y me han entrado unas ganas de beber vino tremendo. Es que nos ha faltado una copa. Nos ha faltado. Vaya Nos la sumiller. tomamos ahora. Nos la tomamos ahora. Oye, pues muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias.